Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el consultorio de Nucci Perrone, las 7 estaciones diferentes, paseando como ya saben, pero que bueno, ella abrió la puerta y bueno, abre la puerta y el que abre la puerta se encuentra con preguntas. Bienvenida nuevamente María Luján, y yo como psicopedagoga estoy dispuesta a escuchar tus inquietudes y bueno, charlamos entre las dos y quizás con esto pongamos un poquito, esclarecemos un poco más o damos un poquito más de información o tranquilizamos ciertas dudas que pueda haber en los padres, en los adultos sobre ciertos temas. Y el tema que está en este momento muy vigente en realidad hace años, pero creo que se le está tomando con más consideración, y es la parte sexual infantil. Bueno, ese se llama el programa ESI. Aparece, si ustedes lo buscan en Google, ESI. Programa ESI. ¿Y qué significa? Es la educación sexual integral. Y por ley 26.150 se crea este programa para toda la República Argentina, con las adaptaciones adecuadas a cada provincia, a cada lugar, y lo que tiende es a favorecer la educación sexual a todos, pero sobre todo poniendo un hincapié en la protección del niño. Porque la vez pasada también hablamos. Desde jardín de infantes. Desde jardín de infantes ya están los programas desde jardín de infantes para desarrollar esto en todas las instituciones. Pero para quitar un poquito de sorpresa a esto, no es nada que no se esté dando y no se esté haciendo, porque en realidad tiende al cuidado del cuerpo, a la protección del niño, a que el cuerpo es de él y nadie más que él, de generar confianza en el adulto adecuado, es decir, confianza ante la mamá, el papá, el docente. En el jardín de infantes ahora a los niños cada salita tiene su baño, donde los niños van y ellos solitos entran al baño y salen solitos y hacen su pipí tranquilos, sin que nadie los esté observando, sin que nadie... es decir, ellos lo hacen solos. Y esto es muy importante. Claro, por eso es necesario también que ese niñito que entra a jardín, lo que antes se llamaba jardín, también tenga su madurez. Por supuesto, pero este aspecto se trabaja, por supuesto, el primer socializador, las primeras conductas salen de la familia. Ahí está lo complicado. Claro. Lo complicado es decir, desde la familia, es decir, el nene que ingresa a salita de 3 ya no tiene que tener pañales y puede ir solito al baño. Muy bien. También, bueno, en los maternales también se trabaja. No, por supuesto. Pero vale aclarar esto porque es tanto el temor de los padres, fundados e infundados. Hay mucho temor en los padres, mucha inseguridad y mucho lo que nosotros vemos, que todos los días hay denuncias de abusos que a veces no son ciertos, algunos sí, por supuesto. Y también está ese temor de decir, ¿y ahora qué hago con mi hijo? ¿Dónde lo llevo? ¿En quién confío? No puedo confiar en el docente, no puedo confiar en el profe o la profe de gimnasia, de educación física, del profe de música. ¿Qué hago? Y está... Hay como una psicosis, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, en todos estos procesos, cuando son así tan efervescentes, traen mucha confusión. Sí. En realidad,
la educación sexual infantil procura el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo. Enseñarle a ese niño o niña a que tiene que cuidar, que el cuerpo es suyo. Claro, y a favorecer normas de convivencia. Ahí Entonces, este es el punto central. A mí me parece que todos y que todas las instituciones deben trabajar con esto. Esto es un trabajo que realmente tampoco es solitario. Es un trabajo que se da en la familia, que se da en la escuela y que se da incluido en una sociedad. O sea que es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo, es decir, la familia como primer socializador es lo Sí. que le va a dar los instrumentos al niño para que realmente cuide su cuerpo, no acepte de personas que no conozca o relacionarse con personas que no conozca, que sepa cómo comportarse en ciertas circunstancias, si necesita ayuda, ir a pedir ayuda a la persona que sí conoce y con la cual forma un vínculo. Entonces, desde ya, estas primeras actitudes nacen desde la familia. Lo va a favorecer el jardín y la escuela. Nosotros lo que tenemos que ver es que realmente en el trabajo que se hace en el jardín o en la escuela, los niños y los padres estén informados de cómo se trabaja en el jardín o cómo se trabaja o cuáles son los instrumentos o cómo se va a trabajar en la escuela. Y fundamentalmente es algo que a mí me parece que tenemos que resaltar, es que realmente los docentes capacitarse, es decir, desde los organismos oficiales es una motivación personal. Desearía que se brindara mayor información y capacitación, más que información, porque la información está, la ley está especificada, está desglosada, están los programas para las distintas etapas. Me daría la sensación de que los docentes deberían estar más capacitados, es decir, que se desarrollaran jornadas o capacitación por personal especializado a los docentes para que puedan transmitir y a su vez los docentes informar a los padres cómo van a trabajar este aspecto, porque crea muchas dudas a los papás. ¿Quiénes son las personas que están capacitadas para dar estos talleres o cursos o charlas específicas a padres y a docentes? Claro, yo creo que los psicólogos, los psicopedagogos y todos los asesores que cuentan el Ministerio de Educación o las entidades son los capacitados para transmitir esto. Incluso hasta las mismas sociedades o grupos o la escuela, a través de llamar o invitar a los padres a reuniones con personal capacitado para que se fomente este aspecto y que los padres no se asusten de esta temática y que también puedan verter su opinión, porque también nos hemos encontrado con padres que no están de acuerdo. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Entonces no lo podemos padres que no quieren ignorar. Que a su hijo o a su darle hija cierta información. Les den informaciones que en realidad no son informaciones que van a tocar temas urticantes, sino es el cuidar su cuerpo, cuidado de su reconocerse como una persona y que tiene un cuerpo que solamente debe ser tocado por él mismo. Claro, y además o por su madre o su... Claro, hasta, es decir, desde el momento de que a los niños les tenemos que enseñar desde pequeño el nombre de las partes de su cuerpo y no tenemos que tener miedo de nombrar lo que es pene y lo que es vagina, claro, que es como un hecho natural. No ¿esto cómo se llama? Mano. Claro, no ponerle el nombre de fantasía. Claro, entonces desde allí empezamos un camino de mayor tranquilidad y que las cosas tengan el nombre que tienen, porque siempre fue así. Sí, por supuesto. Se me ocurre una pregunta, Nuchi, con respecto a esto, en lo cual los padres que son, ¿cómo podremos decir para no lastimar a nadie? Que no quieren que se les dé ningún tipo de información, por lo que fuere, por religión, por cultura,
Y por qué no, también por ignorancia. Bueno, por eso me parece importante que las instituciones puedan hacer reuniones con los padres para informarles qué es lo que se va a trabajar en esa hora o en ese espacio. Y eso quita la inquietud a los padres, y los padres están libres en esas reuniones de hacer todas las preguntas y dudas que tengan al respecto. Y no están realmente... los padres después se van mucho más tranquilos de la reunión porque saben que, fueron despejadas todas sus dudas, Claro. que no se les va a enseñar nada que ellos no se lo hayan brindado o explicado si hubo una pregunta. Nosotros proponemos responder lo que se pregunta sin demasiadas explicaciones, sin un discurso prolongado. El nene pregunta una cosa se responde, breve, sencillo, porque él ya después con eso, para él fue suficiente. En otro momento volverá con otra pregunta. Sí. O volverá con la misma. O le dirá, mira, fulanita me dijo, mi amiguita me dijo tal cosa, y tiene la confianza con el papá o con la mamá de preguntarle sobre eso, porque en realidad nosotros tenemos que crear ese espacio de confianza, de que el niño pueda preguntar todo pueda preguntarle a la mamá y todo pueda preguntarle al papá, que no salgamos después por la tangente, con una evasiva, después te contesto, no, hay que contestarle en el momento y brevemente. En realidad... Y si la persona, o sea, la mamá o el papá, en ese momento no está capacitado para dar esa información, ¿cómo se hace con ese niño preguntón? Todos los niños son preguntones. Y yo creo que los papás lo que más les pasa, y que nos ha pasado quizás a nosotros también, es que nos agarran siempre de sorpresa. Sí, siempre. Nunca Batiendo nunca es el momento justo. No. Me preguntó cuando yo no estaba preparada. Nunca voy a estar preparada. Entonces, claro, imposible. Entonces hay que contestarle, así estemos haciendo mayonesa, de la forma más sencilla, porque nunca vamos a estar preparados para contestar la pregunta. Claro, o sea, entonces, con el vademecum debajo del brazo, no vamos a tenerlo. Entonces nos van a tomar siempre desprevenidos. Entonces, bueno, contestemos breve, sencillo y con palabras simples. Y entonces siempre hay ejemplos de ver a una vecina embarazada, de ver al hermanito, si es una nena, que ve al hermanito del otro sexo, que los sexos son distintos, que uno es varón, que el otro es mujer, y por eso está la diferencia de sexos, cómo es el nombre de cada una de las partes, y cómo no usar el nombre de fantasía, no usar nombre, no ponerle nombrecitos de fantasía. Entonces, a cada cosa por su nombre. Entonces, bueno, eso va a dar el ejemplo hasta dentro de la misma familia de poder despejar dudas, porque si una familia tiene una nena y aparece un sobrinito, un primito, bueno, justo es el momento que cuando le están cambiando los pañales, que vea que hay diferencia de sexo y el nombre que tiene cada una de las partes, claro, para que no haya fantasía, porque como dijiste vos, María Luján, los chicos fantasean desde cómo se nace, dónde se reproduce, cómo se reproduce, cómo llega, cómo sale. Entonces, esas teorías están. Entonces hay desde lugares que nosotros pensamos imaginarios, y entonces le despejamos esa duda que a veces hasta produce angustia en el mismo niño. Entonces es mejor explicar que esa semillita que con amor papá puso en mamá es el futuro hermanito y no una cigüeña, que ahora tampoco nos van a creer. Y la del repollo tampoco. Tampoco. Y hay que decirlo porque... se me ocurre otra pregunta, Nuchi, con respecto a todo esto. Vos hablaste de la primera infancia, sí, o sea, la parte que corresponde a lo que antes nosotros decíamos
jardín, Claro. ¿no? Después sigue la parte La de primaria. la primaria, lo que ahora es Y cuando ya son más grandes, preadolescentes. Yo creo que también esto, es decir, hablamos... Preadolescentes y adolescentes. Bueno, Freud hablaba que nosotros teníamos un desarrollo psicosexual y hablaba que durante la primera, la etapa de la escolaridad, era una etapa donde todo lo que sería lo sexual estaría como reprimido y toda su energía puesta en el aprendizaje. Realmente esta era una primera aproximación que uno se ve que siempre el niño tiene una actividad, su cuerpo siempre está trabajando y se aproxima y va trabajando para la prepubertad y la pubertad. Ahí se vuelve a desarrollar todas sus inquietudes porque su cuerpo se transforma también, claro, y trae montones de inconvenientes o de desacomodación. Al varón le cambia la voz, aparece el vello púbico, el axilar, los primeros pelitos en la cara, a la niña el busto, la primera menstruación. Los chicos tienen que estar preparados para esto. Hay niñas que se desarrollan mucho más tempranamente que otras. Sí, por supuesto. Entonces tienen que estar informadas de este periodo que se acerca y cuáles son el cuidado que hay que tener en estos momentos. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con su cuerpo? Porque todas las experiencias que puedan recibir van a ser placenteras o traumáticas. Entonces, una primera experiencia sexual puede ser placentera o traumática. Y aparte marca un hito muy importante en la vida de esa persona, que lo va a llevar consigo permanentemente. Y lo puede llegar a repetir en sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces, es decir, cuidado de su cuerpo, las mamás explicándoles cómo se deben cuidar, a los adolescentes cómo deben cuidarse para evitar ciertas enfermedades o al tener sus experiencias sexuales, porque es mentira que con la primera experiencia no quedan embarazadas. Sí, se queda embarazada con la primera experiencia. Entonces, ¿cómo hay que cuidarse para que esto no suceda? Y sobre todo que tengan confianza en las mamás de poder explicarle bien, o si su médica también le puede explicar. O recurrir al profesional, a la médica que lo está tratando para que sepa cómo cuidar su cuerpo. A mí me parece que es importante en esta época donde realmente los adolescentes tienen sus primeras experiencias sexuales entre sí, entre amigos. Entonces, que sepan cómo cuidarse, cómo cuidar su cuerpo y prever situaciones que después van a traer bastantes complicaciones, porque la vida es un camino largo, lleno de momentos felices e infelices, y tratamos de que sean los más felices posibles. Por eso nos preocupamos por ellos. Más claro imposible, como siempre, Nucci. Y para la última pregunta que se me está ocurriendo en este momento, ¿cómo hacer que los padres se acerquen más a ustedes? En general, ¿cómo consultar? ¿Se puede consultar privadamente? Todo se puede consultar. Es decir, el psicopedagogo trabaja con los niños, con adolescentes, hasta con adultos. ¿Por qué? Porque trabajamos distintas áreas. Las consultas pueden ser referidas al aprendizaje, a un problema que tiene de vínculos con otros, puede ser por el estudio, puede ser porque está buscando una orientación, porque trabajamos con la orientación vocacional. Por eso te decía que también con adultos, porque hay jóvenes, casi adultos, que uno dice que están cursando una carrera y dicen, esto no es lo que yo pensaba, y entonces recurren a la orientación vocacional para ver realmente cuál es el camino, porque que los ayuden a descubrir realmente sus muchas intereses. veces el chico que termina el secundario tiene idealizada una carrera, o se deja llevar por otros, o porque van sus amigos. Entonces cursa primero, segundo año, tiene fracasos o no,
o aunque tenga buenas notas, dice, esto no es lo que yo quería. Y ahí entra la parte psicopedagógica en la orientación vocacional. Bueno, Nuchi, como siempre, abriste el abanico. Bueno, y, dispuesta para otros temas. para también. compartir. Y bueno, ¿me vas a dejar volver? ¿Cómo no? Bueno, Encantada. y nosotros ya ahí vamos cerrando para decirles que, ya saben, para suscribirse es muy simple. Las 7 estaciones diferentes con María Luján Rovegno, y después de eso pueden encontrar nuestros videos, charlas, va a haber de todo. Aparte, ya saben, María Luján es paseandera y se mete en todos lados, y por suerte se le abren las puertas de las casas para tener gente como hoy. Gracias, Bueno, Nuchi. Muchísimas gracias, y sabes que tenés la puerta abierta para cuando quieras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Sellamos Nos con un vemos. besito? Sellamos. Bueno, espero que se les sea útil y esperamos las repercusiones. Gracias y hasta la próxima.